tardes a todos y todas los que nos acompañan hoy día en esta conferencia del ciclo final sobre las políticas públicas y la importancia que tiene que tengamos políticas en nuestro país de todo tipo, ¿no? Hemos reflexionado el martes y el miércoles respecto a el concepto mismo de política, lo que hacen los políticos, la idea de esto de no comprometerse en política y los riesgos que ello conlleva. Luego hemos estado viendo las políticas de Estado, las políticas nacionales, las políticas de gobierno. Ayer hemos experimentado con un aterrizaje en una política concreta, cómo es que funciona, cómo es que se articula, cuáles son las reglas que tiene. Y hoy día vamos a finalizar con una gran reflexión. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que falta? Porque claramente nuestro país no desarrolla, ¿no? Yo recuerdo mucho, tuve la oportunidad hace ya algunos años, cuando era todavía muchacho, y el Perú estaba saliendo pues de la hiperinflación, de los problemas que teníamos con el terrorismo, la deuda externa, etc. Una situación terrible, digamos, a finales de los 80, inicios de los 90. Tuve la oportunidad de hacer una estancia y un curso en Inglaterra, en la que con gente de todo el planeta conversábamos sobre lo que es el desarrollo, sobre cuáles son las condiciones para que un país desarrolle, para que un país dé el salto y pueda convertirse en un país desarrollado. Y una de las cosas en las que prácticamente todos coincidían, porque era un estándar, sobre todo para los chicos que estudiaban economía, es que si un país mantiene 20 años de crecimiento sostenido, ¿ya? 20 años por encima del 3% de crecimiento, ¿no? Sostenido, pues ese país inevitablemente da el salto de ser un país pobre a un país, bueno, medianamente desarrollado. Yo me quedé con esa idea en la cabeza, ¿no? Decía yo, wow, 20 años. Cuando uno tiene 20 y muchos, 20 años parece, esto es a la vuelta de la esquina, esto lo hacemos, ¿no? Claro, ya hoy día a mi edad, bueno, en 20 años probablemente ya no esté con ustedes, 20 años, pero igual uno se pone a pensar y a reflexionar que es posible el cambio. 20 años y lo hacemos. Bueno, les cuento que ahorita vamos a cumplir 30 años de crecimiento sostenido. O sea, no 20, no 30. Y la pregunta que les voto a todos ustedes, ya sin Google ni nada, sino para que ustedes se la contesten, ¿hemos desarrollado? ¿Somos un país desarrollado? ¿O somos un país que siquiera ya dio el salto y salió de la pobreza y bueno, está en un nivel de desarrollo medio, pues que todavía nos falta, pero ya estamos en el camino? ¿O todavía seguimos siendo un país con pobreza y pobreza endémica? Pues claro, más allá de la posición política que uno pueda tener, más allá de echarle la culpa a alguien, porque es muy humano echarle la culpa a un partido político, a una persona en particular, a un grupo, más allá de eso, de lo que se trata, y por eso es que esto es una escuela, trata de reflexionar, de aproximarnos desde una perspectiva así como la del cirujano, ¿no? Que va a operar. Pero el cirujano va y opera y no importa quién esté operando, lo opera igual. Bueno, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué pasó? Y no me digan corrupción, porque sí, ha habido corrupción, no voy a decir que no, pero con todo, ¿cuál ha sido el ancla que no nos ha dejado salir adelante en 20 años de crecimiento económico, 30 años, perdón, de crecimiento económico? Y les voy a ser bien sincero, no estoy hablando no sin cierto resentimiento, ¿no? O sea, en mis 20 tenía una ilusión por sacar adelante el país espectacular. Me metí de pico y patas en la vida pública y 30 años después veo y digo, pucha, bueno, el sueño de mi generación, pues ahora habrá que darle la posta a la siguiente generación, a ver si no cometen los errores que cometimos nosotros, ¿no? Y pueden generar finalmente ese tan ansiado desarrollo para tener un país mejor, un país en el que todos y todas nos sintamos, pues, realmente, absolutamente parte de y orgullosos de, más allá de estos elementos, digamos, de cultura popular que de alguna manera nos unen y que nos generan cierto orgullo, pero que no nos generan la tranquilidad de saber que nuestros hijos van a tener un mejor futuro, que nuestra familia va a poder crecer, que nosotros vamos a ser felices y desarrollados en nuestro país. Al contrario, la lucha diaria es bien pesada, el camino es largo, es cuesta arriba. Y les dice un hombre que ya tiene 30 años cuesta arriba, ¿no? O sea, oiga, ¿y en qué momento se acaba esto, no? Entonces, desde un punto de vista del aparato público, es claro que ha fallado la gestión. La gestión pública no ha estado a la altura. Eso lo tenemos clarísimo.
Motivos, miles, o sea, la falta de estabilidad laboral, el que hayamos tenido 728, 276, CAS, locadores, regímenes especiales, que hayamos tenido idas y venidas, hoy día 30057, o sea, ese arroz con mango laboral es, por supuesto, una causa importantísima de por qué no avanzamos, por qué no salimos. O sea, es un aparato público que para con puro invitado. Todos somos invitados en la fiesta del desarrollo de nuestro país y no somos protagonistas. Porque es muy difícil ser un protagonista con un trabajo de meses, pues, en donde estamos dando el salto de un lugar a otro constantemente. A inicios de los 90, la presión tributaria era poco menos del 2%. O sea, no paga impuestos nadie. Con esa perspectiva no salíamos adelante jamás. Se creó la SUNAT, se le dio la fuerza y el poder de un código tributario draconiano, ¿no? Si les hablara de la política tributaria, nos echamos a llorar toditos, o sea, los que pagamos impuestos, porque de verdad que los 4 gatos que pagamos impuestos hoy día en el Perú cargamos, lomeamos al resto del país. Y pues sí, hemos pasado de menos del 2% 14, 15%. Con menos de 25 no vamos a salir adelante. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que no pagamos impuestos. O sea, eso es lo que pasa. O sea, hay que ser sinceros. No pagamos impuestos. Con factura o sin factura, no sin factura. Claro, si no pago yo un impuesto y el otro tampoco. O sea, somos todos cómplices de un sistema en el cual cada uno pone su granito de arena para que el país no salga adelante nunca. La política de salud, me pongo a pensar. 2001, asume el presidente Toledo. 2001, presupuesto del país, 28, 29 mil millones de soles. Presupuesto público, 28, 29 mil millones de soles. Ese era el presupuesto del Perú para el año 2001. Y claro, con ese presupuesto dábamos el servicio de salud que dábamos. Hoy día, 20 años han pasado. Nuestro presupuesto ya se acerca a los 200 mil millones de soles. Casi 10 veces más. Les pregunto directamente, sin ánimo de ofender a nadie. O sea, yo tengo grandes amigos y un gran respeto por las personas que trabajan en el sector salud, porque además creo que son la gente sacrificada, que es la que logra hacer que ese asunto todavía siga caminando. Pero les pregunto, ¿de verdad tenemos un sistema de salud 10 veces mejor que el que teníamos hace 20 años? ¿A dónde se ha ido a parar ese dinero, ese presupuesto? Y nuevamente, si me vienen a decir, no, que la corrupción, que por favor, corrupción ha habido siempre. Y no digo con eso de que no le hagamos caso, hay que combatirla, hay que lucharla frontalmente, con firmeza, con todo lo que ustedes quieran. Pero dejemos de una buena vez de estar mirando elementos a los que culpemos del por qué no estamos desarrollando y comencemos a pensar en qué es lo que tenemos que hacer para poder desarrollar. Hemos tenido la bendición de tener 30 años de crecimiento económico. ¿Qué se ha logrado en esos 30 años? Un mejor país, ciertamente, no voy a negarlo, no hay que ser mezquinos. O sea, el país en el que yo crecí en los años 80, claramente no es el país que tenemos hoy día. Hoy día tenemos un mejor país en todo sentido, pero todavía estamos muy lejos de considerarnos un país desarrollado. Entonces, claro, la lectura de las políticas y la óptica, la perspectiva de las políticas puede darnos una guía del por qué no hemos conseguido lo que queríamos. Les voy a compartir la presentación que les he preparado para el día de hoy. Miguel, por favor, confírmame que estamos todos viendo ya la presentación. Sí, Políticas que no existen, pero creo yo que deberían existir, ¿no? Esto ya es una opinión a nivel personal, una reflexión después de una persona que tiene ya 30 años de experiencia en la vida pública y que le ha tocado vivir pues, distintos gobiernos, distintas situaciones y ser protagonista además de muchos procesos importantes para nuestro país. ¿Cuáles son esas políticas que no solo no existen, sino que nunca existieron y que probablemente sea una parte de la explicación de por qué no desarrollamos? Veamos primero lo que sí hay. ¿Ya? Veamos primero lo que sí hay. Estas son las políticas nacionales que sí existen hoy día. La política nacional de cultura, ahí les pongo, está el texto de la norma o la fecha en la que fue aprobada la norma. La política nacional de lucha contra el crimen organizado, a cargo del Mininter. La de lucha contra el terrorismo. Seguimos luchando contra el terrorismo, ¿no? O sea, hace 40 años era el tema principal. Hoy día seguimos teniendo una política de lucha contra el terrorismo. La política nacional de competitividad y productividad, que la tiene a su cargo el Ministerio de Economía. Y ahí la primera pregunta ¿es el Ministerio de Economía el llamado a darnos competitividad y productividad? Entonces les lanzo la pregunta, de zapatero a tu zapato. Ministerio de Economía es el cajero de cualquier estado. ¿Por qué en el nuestro le hemos dado la
la responsabilidad de ser el motor del desarrollo. Hay que darle vueltas que probablemente nuestra propia estructura de Estado también necesita ser ajustada, ¿no? Las prioridades, las responsabilidades, zapatero a tu zapato. ¿Qué hace el MEF viendo competitividad y viendo productividad, ¿no? La Política Nacional de Inclusión Financiera. Interesante. O sea, todo debería estar bancarizado, ¿no? Si todo está bancarizado, reducimos la informalidad, generamos un mejor seguimiento, hacemos que todo el mundo pague impuestos, pero más allá de que los que ya estábamos en la banca seguimos ajustados con la banca, pregunto qué tanto hemos avanzado en esa política. La política de atención educativa para la población de ámbitos rurales. Sin duda alguna, es necesario integrar a los compatriotas del ámbito rural. La política nacional de la juventud. Un país que no mira a su juventud y que no plantea retos, metas, objetivos, es un país que no tiene futuro. También, qué interesante. La política nacional de educación superior y técnico-productiva. Pucha, ojalá que a esta política le diéramos duro, pero duro y parejo. Mis padres, la generación de mis padres, idolatraba el mundo universitario. El sueño de mis padres y de la generación de mis padres era tener hijos universitarios, hijos profesionales, ¿no? Y esa generación sentía que había cumplido su misión en el paso por el planeta, dejando hijos profesionales. Hoy día les puedo decir que la verdadera solución a los problemas del país y de las propias familias no iba por tener hijos profesionales. La cantidad de profesionales que no tienen capacidad ni competencia ni nunca quisieron ser profesionales, que anda hoy día dando vueltas por el planeta, sobreviviendo, eso es increíble. Gente a la que no la dejaron desarrollar su propio proyecto de vida. Es recién, yo diría que un fenómeno de hace 15 años, ¿no? Y esto es en que hemos volteado a revalorar a la gente que tiene oficios, que tiene ocupaciones técnicas, que es muy buena en ello, que son necesarias para el país y que pueden ganar mucho más que un profesional. Empezando por nuestros amigos cocineros, que dejaron de llamarse chefs y ahora son cocineros. Les pregunto a los que están ahorita presentes, que tienen más de 50 años, ¿qué dirían si uno de sus hijos le dice, quiero ser cocinero? Hoy día ya lo vemos de otra manera. Pero cuando yo tenía 20 años o 16 años que uno elige la carrera, díganle a sus padres si querían ser cocineros. Zapatazo, pues, señor. O sea, vaya usted a la universidad, estudie algo serio. Hoy día, la vez pasada, mis hijas están en los 20, ¿no? Me estaban hablando de un amigo que lo había hecho, ¿no? O sea, este chico ganaba en un año lo que yo he ganado en toda mi vida. ¿Y qué cosa es el chico? Gamer. Gamer, o sea, los que hacen jueguitos por computadora. Ni siquiera, perdón, ni siquiera los que hacen los jueguitos, sino los que juegan los jueguitos. O sea, su negocio, su business, su proyecto de vida es jugar. En un año ha hecho más de lo que yo he hecho en 30 años de experiencia profesional. Entonces, claro, uno comienza a decir, cuando uno ve al hijo jugando y dice, ¿qué haces perdiendo el tiempo? Ahora haz algo más productivo. Probablemente tenemos que entender que la juventud viene con otra lógica y que la educación superior técnico-productiva puede ser diferente, puede ser una alternativa. O sea, hay otras profesiones, hay otras maneras de ganarse la vida con honestidad, con un buen nivel de ingresos, pero aquí, ¿quién está trabajando eso? Bueno, les decimos que acá hay una política, vamos a ver, ojalá esa política termine rindiendo fruto. La Política Nacional de Salud. Yo escucho hablar de la Política Nacional de Salud y lloro sangre. Lloro sangre por los más de 200.000 compatriotas, entre ellos familiares muy queridos míos, que se fueron durante la pandemia. Y se fueron porque el sistema de salud no pudo manejar una pandemia de la manera que hubiésemos querido. ¿Qué pasó? Yo no busco culpables. Yo lo que busco es cómo hacer para que eso no vuelva a pasar. Esa política nacional de salud claramente no dio resultado. Claramente no dio resultado. Y lo peor todavía, la cambiamos en plena pandemia. Fíjense la fecha, aprobada y publicada el 24 de agosto de 2020. O sea, en plena pandemia se nos ocurre cambiar la política. Oiga, no. O sea, nuevamente vamos a lo mismo. Falta de gestión. Es que nadie les enseñó a estos señores a gestionar, a administrar, a gerenciar. O sea, uno no cambia el vehículo, la rueda del vehículo en plena carrera. Tenemos que detener el vehículo para poder hacer un cambio.
No hacemos las cosas sobre la marcha. Cuando estamos en plena pandemia, cuando estamos en una situación de espectacular, no puedo estar aprobando política pues en ese momento. La política, como les dije, en la primera de las conferencias que hemos tenido es pensar en el largo plazo. Dios santo, ¿qué parte de eso, que no lo digo yo, lo dice el decreto supremo que fue publicado y aprobado hace 3, 4 años? O sea, ¿qué parte no leyeron? O sea, no se necesita ser un genio para entender que si estás en plena emergencia, no estás poniéndote a pensar en el largo plazo, pues. O sea, tomas al toro por las astas, te montas sobre el caballo y tomas decisiones de gestión. Ah, perdón, pero nadie me preparó para eso. Ups, si nadie te preparó para eso, pregunto, ¿la anterior Política Nacional de Salud tenía un componente de capacitación? ¿Tenía un componente de especialización? No lo sé. Si lo tenía, claramente no funcionó. O sea, claramente no funcionó. Política Nacional Marítima. Pero miren lo interesante, la Política Nacional Marítima no está pensada en la lógica productiva. Porque si estuviera pensada en la lógica productiva, se le hubieran dado produce. ¿Quién la tiene a su cargo? El Ministerio de Defensa. Entonces no es una política nacional marítima, pues es una política de estrategia. Mira que no digo que esté malo, pero digo, ¿y dónde está nuestra estrategia de desarrollo del mar? Un país que tiene 2.000 kilómetros de costa, ¿qué está haciendo para mirar hacia el mar, para mirar a la costa, para mirar cómo podemos generar desarrollo a partir de eso? No pensaba hacer hígado con esto, pero bueno, ahí estamos. Política Nacional de Transporte Urbano. Discúlpenme ustedes si suelto una carcajada en este momento, ¿no? O sea, oigan, transporte urbano, no importa que estemos en la ciudad del país en la que estemos. O sea, en eso sí somos hermanitos todos los peruanos. Nuestro transporte urbano está hecho una desgracia. No es malo, es pésimo, está muy malo. Bueno, tenemos una política desde el 2019. ¿Qué avances hay? ¿Quién pide cuentas a los gestores de estas políticas? ¿Cuántas veces hemos visto a un ministro, ¿no?, aprovechar, por ejemplo, el esquema que ya la sociedad civil ha generado de que todos los domingos en la noche nos amarguemos la vida con programas políticos? Pero en lugar de estar hablando del corrupto aquí, del corrupto allá, o del espectáculo aquí, o del espectáculo allá, o de la ampalla aquí, o de la ampalla allá, o sea, ¿cuántas veces hemos visto a ministros de Estado rendir cuentas a la población, asistir a nuestro programa y contar, oye, qué avances tenemos en tal política, qué avances tenemos en tal otra, hasta dónde hemos llegado, qué problemas tenemos, para hacer que la gente hable sobre eso también, para hacer que la gente tome compromiso sobre eso? Una política nacional no se lleva a cabo solamente porque hay un grupo de funcionarios públicos que lo está sacando adelante. O está comprometido el país o ese asunto no sale. Política Nacional de Igualdad de Género, de la que les ha hablado Carolina ayer, la Política Nacional Penitenciaria, también otra reflexión. Política Nacional Penitenciaria. Tengo entrañables amigos trabajando en el INPE y cada cosa que me cuentan es terrorífica, ¿no? O sea, lo peor que le puede pasar a un ser humano en nuestro país, creo yo, estando sano, es terminar preso, porque hoy día en el Perú puedes terminar preso sin ser un delincuente. Nuestro sistema se ha torcido de tal manera que, les digo, cualquiera de nosotros puede terminar en prisión sin ser delincuente mientras nos investigan, ¿no? Y nos sueltan 2, 3 años después diciendo, perdón, pues oye, sorry, es que aparecía. O alguien te acusó por Instagram, porque eso es hoy día, es la política nacional del Instagram, eso sí existe. Habla en Insta, habla en Twitter, habla en redes y simplemente pudiste haber metido preso a alguien. Esa es nuestra política penitenciaria. Dentro de las prisiones todo cuesta. ¿Es eso lo que hemos querido construir? ¿Qué es lo que pasa una vez que alguien sale de prisión? Les pregunto a ustedes nomás, ¿ustedes le darían trabajo? O sea, ¿qué país estamos construyendo, no? Entonces, esa es la pregunta que nos deberíamos hacer. La política nacional de lucha contra las drogas al 2030, la política nacional de gestión de riesgo de desastre. Nuevamente, en el Perú llueve, en el Perú hay deslizamientos de tierra que los hemos bautizado como huaicos, en el Perú hay crecidas de ríos porque hay niños y hay niñas. De toda la vida, todos los años se repite lo mismo. Todos los años se sale el río, todos los años la pobre gente, la pobre población, o sea, no hacemos nada, pero sí tenemos una política de prevención. La pregunta es, ¿qué tanto prevenimos? Ayer estaban algunos amigos de Arequipa, si hay algún arequipeño presente podrá corroborar, pero ayer los han estado torturando a nuestros amigos arequipeños con las alarmas estas que suenan en los celulares, que les soy sincero, estoy metido en todo el tema del Estado, estoy metido en todos estos temas de desarrollo, de salida. Creo firmemente en la prevención de riesgo de desastres y todo, pero hasta ahora no entiendo para qué sirve ese pito. O sea, cuando hay un terremoto, ¿me van a avisar por el celular que hay un terremoto? O sea, ¿esa alarma de verdad va a servir para que yo actúe?
Son preguntas, a lo mejor sí hay una explicación, pero no la han dado, pues. O si la han dado tan mal que incluso alguien que está metido en estos temas no la conoce. Y ojo, tampoco lo tomen como una crítica feroz, destructiva. No, estoy en plan reflexión, estoy en plan, las cosas no están bien. Tenemos que hacerlas de otra manera. Tenemos que ver hacia dónde vamos a apuntar para que las cosas vayan bien, porque eso es lo que queremos. Los peruanos de buena voluntad no queremos meter preso a nadie, no queremos venganzas, no queremos odiar. Lo que queremos es tener un mejor país para desarrollarnos. Yo quiero llegar a mi casa y no tomarme 1 hora y media de mi oficina a mi casa, de ida y 1 hora y media de retorno. Eso está pésimo. Pierdo 3 horas de mi vida todos los días solamente en transportarme. Y si tengo alguna reunión de trabajo en algún otro sitio, peor todavía. O sea, yo quiero un país en donde me pueda mover fácilmente, en donde pueda tomar la decisión de irme a vivir a cualquier lugar de mi querido país y saber que voy a encontrar trabajo, saber que mis hijos van a encontrar un nivel educativo igual que en cualquier otra parte del Perú, saber que tengo acceso a opciones de entretenimiento, de distracción, o sea, saber que vivimos en un país realmente integrado y realmente desarrollado. Eso es lo que quiero. No estar buscando culpables, no estar señalando, o sea, es un esfuerzo estéril. Y además para eso ya tenemos pues nuestro Ministerio Público, nuestra Contraloría, o sea, ya hay autoridades que se dedican a eso. Nosotros dediquémonos a construir y hay otros que se dedicarán a perseguir. Pero hace rato que el país está necesitando gente que se dedique a construir, que se dedique a mirar positivamente, que se dedique a sacar adelante las cosas. Y así podría continuar con la lista de políticas que tienen acá. Pero este no era el tema de la conferencia, el tema es lo que no hay, porque esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Y lo que hay deben haber estado viendo, deben ustedes mismos estarse preocupando. ¿Son estas realmente las prioridades de un país con las necesidades del Perú? ¿O son estas, algunas de estas, prioridades de la agenda de un grupo ideologizado que toma espacios en el gobierno de turno, cualquiera que éste sea, y nos impone una agenda y destina ingentes cantidades de recursos a cuestiones que, si bien son importantes, pues no son las prioritarias, ¿no? Miren esta lista de las 26 políticas, ¿no? 26, 27, perdón, 26 políticas. Y díganme cuáles realmente responden a una prioridad país a las que debamos destinar la cantidad de recursos de nuestros 200.000 millones de soles, que es el presupuesto que se aprobó para el próximo año. Tono reflexión, insisto, no quiero atacar a nadie, no estoy en plan de pleito con nadie. Todo esto es importante, yo no digo que no sean temas importantes. Lo que sucede es que cuando estás con el país en llamas, la prioridad es apagar el incendio y después te dedicas a construir. Y antes de estar pensando en algo estético, en algo que es importante, que le va a dar realce o lo que sea, primero te preocupas de tener paredes, de tener puertas, de tener la construcción pues bien hecha. Y desde esa perspectiva, fíjense nuevamente, a propósito les he dejado 20 minutos, les he dejado esta lámina para que vean lo que hay, porque esto es lo que hay, son las políticas que sí existen. ¿Y qué políticas son las que no están en esa lista, pero deberíamos tener? Acabamos de pasar elecciones. ¿Cuánto le hemos demandado a los candidatos que se comprometan con este tipo de políticas que creemos que son necesarias? Porque estas políticas además aterrizan en el nivel regional, en el nivel local. El año pasado, que tuvimos elecciones generales, ¿por quién votamos? Pues es una reflexión que tenemos que hacer. Hace rato que los peruanos no votamos por ideas, votamos por personas, como si una persona fuese a hacer el cambio. ¿Qué ideas están detrás de esas personas que vienen a pedirnos que votemos por ellas? Ustedes acaban sin querer de votar 400 ideas. ¿Cuántas de esas ideas están representadas en los planes de gobierno? Vámonos a la elección pasada. ¿Cuántas de esas ideas estuvieron en los planes de gobierno? Pero no, pues, como dice la canción que le gusta a los chicos, es de pintaron pajaritos en el aire, ¿no? Sino que realmente hayan sido propuestas que de haber llegado al gobierno se puedan realizar. Yo les voy a plantear algunas. ¿Políticas deberíamos tener? Era la pregunta que ustedes han contestado en el Google. Voy a reflexionar, tirar ideas así como ustedes las han tirado. ¿Qué vemos ahí? Una casa completa, pero completa. Tiene piscina, tiene patio, podemos ver la sala, el comedor, hay una terraza, ¿no? Debemos presumir que en el interior pues, hay dormitorios, hay cuartos. Es una casa bien armada. En esta casa bien armada, como en toda casa, hay políticas. Cada familia establece también sus propias políticas. Tiene sus reglas, que vendrían a ser las leyes, pero también tiene sus políticas. Por ejemplo, la educación de los hijos. Hay casas en donde la educación de los hijos está simplemente como una cuestión secundaria. Los chicos van a ir al colegio en donde yo estudié y se acabó. No me hago problemas.
O sea, yo estudié en ese colegio, mi padre estudió también en ese colegio, entonces sigue la tradición y se acabó. No me preocupo ni siquiera por pensar cuál es el ideario, cómo ha cambiado. Las instituciones cambian en función de las personas que los van dirigiendo. Entonces tengo arreglado el problema. Va a estudiar el chico o la chica en el colegio en donde papá o mamá estudiaron. Punto, se acabó. No tengo ninguna otra política educativa, no me hago problemas por eso. La política de salud, bueno, te enfermas, vas al médico. Esa es mi política de salud, te enfermas, vas al médico. Habrán otras casas en donde no, señor. En esta casa nos hacemos chequeos preventivos todos los años. Habrán otras casas en donde digan, yo lo que quiero es que mis hijos tengan este tipo de educación. Una educación religiosa o no religiosa. Una educación liberal o conservadora. Una educación con idiomas, sin idiomas. Una educación intercultural, no intercultural. Una educación inclusiva, una educación exclusiva. Usted tendrá que definir, pero si lo defino es porque sí tengo una política, porque sí tengo una idea, sí tengo un plan de largo plazo. ¿Cómo voy a decorar la casa? Miren, en esta casa el tema de la transparencia es obvio. Los grandes ventanales, sí, pues queremos que todo el mundo la vea. Estamos orgullosos además de lo que es nuestra casa. Visible, transparente. ¿Qué política voy a tener con respecto a la recreación, el deporte? Oh, tengo una piscina. Y vamos a ir mejorando la piscina con el tiempo. Va a ser un lugar de solaz. Está claro que si yo tengo esta casa, yo puedo preocuparme de tener políticas, ya puedo preocuparme de tener políticas que vayan acordes con cómo hacer para que la gente que viva dentro de esta casa viva feliz, tenga oportunidad de ser plena dentro de esta casa. En esta casa, cualquiera de ustedes, yo los puedo poner y se van a preocupar del cuadro. Hay que tener una política para los cuadros, el tema ornamental, las plantas. Oigan, no, por favor, si va a ser una suculenta o va a ser un ciprés o va a ser alguna macetitas de orquídeas en los rincones. Los muebles para la piscina. Pues, tenemos piscina, digan, muebles de piscina. Van a ser de ratán, van a ser de plástico, van a ser de lona. Vamos a tener la gran sombrilla que nos cubra del sol. El sistema de oxigenación de la piscina, ¿no? Va a ser un automático permanente, lo vamos a activar en algunos momentos, vamos a pagar para que venga tercerizadamente a darle mantenimiento, lo vamos a hacer nosotros, o vamos a contratar a alguien para que esté con nosotros. Todas las decisiones de política familiar que hay que tomar cuando tienes una casa. Pero ¿qué pasa cuando no tienes esta casa, si no tienes esta casa? ¿Cuál creen ustedes que debe ser la primera política para quienes tienen esta casa? Porque claro, aquí estamos viendo qué cuadros vamos a poner, aquí estamos viendo con qué plantas vamos a decorar, aquí estamos viendo qué muebles vamos a tener, aquí estamos viendo cómo vamos a recibir a los amigos, aquí estamos viendo cómo van a ser la distribución de los cuartos entre los miembros de la familia, si vamos a tener alfombras o no. Pero ¿qué es lo que vemos acá? ¿Qué es lo que vemos cuando esto es nuestra casa? Nuestra casa, nuestro Perú, no es esto. Eso lo tenemos claro. Nuestra casa, Perú, se parece más a esto. Ojo, sin ánimo de ataque a nadie, ¿eh? O sea, en el sentido de que todo está por hacerse. Aquí ya todo está hecho. Tenemos que venir con nuestras políticas de decoración, de mejora, de vida social, de relajo, de disfrutar, de crecimiento, de viajes al extranjero. Pero ¿qué política tenemos que tener aquí? Yo les voy a plantear cuatro políticas nuevas, disruptivas totalmente, ¿no? Que no se oponen a lo que ustedes están diciendo, sino más bien yo creo que van en complemento, ¿no? Bueno, veámoslas. Primera política que propongo, construyamos nación. Porque no tenemos la casa, pues, no tenemos la casa. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Construir la casa, una nación. Una nación parte por tener un proyecto común de país. Les pregunto, ¿creen ustedes que tenemos un proyecto común de país? Es el mismo país al que aspiran los hermanos del norte, que los del sur, que los del centro, que los del oriente. Es el mismo país al que aspiran los del núcleo urbano, los de la periferia urbana y los del núcleo rural. Porque ni siquiera en eso nos hemos puesto de acuerdo. ¿Algún gobierno se ha tomado en serio la tarea de hacer que su población comience a orientarse a un objetivo común? Yo quisiera ver una encuesta de apoyo, de índice de estas encuestadoras, en donde le pregunten a la gente, ¿cuál cree usted que es el objetivo del país? Del país. ¿Cuál es tu proyecto país? ¿Qué país es el que quieres?
Porque si no nos ponemos de acuerdo en esa cuestión tan básica, ¿vamos mal? Una nación parte de una historia. Oigan, a mí me contaron muchos cuentos de la historia cuando era niño. O sea, yo recibí una historia ideologizada. No recibí historia, yo recibí ideología histórica, en donde me vendieron el cuento de que habían los buenos y los malos, habían los puros, los impuros, había los que lograron sacar adelante en algún momento el país y que fueron frustrados por otros que llegaron, o sea, además con mucho odio, ¿no? Oiga, esa es la historia del país. A mí me contaron la historia de que la guerra del Pacífico, por ejemplo, uff, nuestros héroes, pues, todo era un tema de heroicismo tremendo. Y yo siempre decía, pero perdimos, ¿no? ¿Por qué perdimos? De eso me enteré cuando recién llegué a la universidad. Y para los que ustedes no lo sepan, perdimos por nosotros, perdimos por babosos. O sea, perdimos porque no supimos actuar como una nación, como un pueblo, ¿no? Actuamos de la peor manera posible, clavándonos el puñal entre peruanos. Esa es la verdadera historia. Y no hay que decirlo ni con odio, ni buscando culpables, ni diciendo tú cómo te apellidas y que tienes para eso. No, señor, eso es inútil, es un esfuerzo estéril. Lo que hay que hacer es ver cómo hacer para que eso no nos vuelva a pasar. Colegas, ustedes son mis colegas, todos somos servidores públicos. La última guerra en la que ha estado el Perú, con un país hermano, vecino del norte, Ecuador, en esa guerra perdimos más de la tercera parte de nuestra flota aérea. La perdimos. Qué fea la estadística. Segunda pregunta, ¿es que el hermano país tenía misiles, tenía mejor armamento y se bajaron pues a nuestros aviones, a nuestros helicópteros? Pareciera, ¿no? Nuestros aviones se cayeron solos, nuestros helicópteros se cayeron solos, teniendo unos pilotazos, porque los pilotos de la Fuerza Aérea Peruana son espectaculares. Pero eran equipos a los que no se les hacía mantenimiento hace años. Y estos equipos, pues, de alta tecnología, si no los estás manteniendo constantemente, se deterioran y fallan. Bueno, esa historia, ¿cuántos la conocen? ¿A cuántos nos las han contado más allá del falso Paquicha, en la época de Belaúnde, más allá del Tomamos Tiwinza, más allá de Cueva de los Tacios, más allá de la serie de cuentos que nos cuentan, dizque para sentirnos orgullosos? Claro, pues nunca tenemos la historia real. Y si no tenemos la historia real y tenemos un cuento, ¿en base a qué vamos a construir unidad? ¿En base a qué vamos a aprender? Esa frasecita de cultura popular que la encontramos regada por Wikipedia, por las redes, pintadas en las paredes, por allí y por allá, ¿no? Que se le atribuye a varias personas, pero que es muy cierta. Los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla. ¿Qué historia? ¿Cuál es la historia real del Perú? Hace poquito, el año pasado, festejábamos los 200 años de independencia, la gesta heroica de la independencia. ¿Han leído a Basadre? Les pregunto. Pues les cuento que la gesta heroica de la independencia fue la gesta heroica de los extranjeros que le ganaron a los peruanos, porque nosotros no queríamos la independencia, nosotros estábamos felices siendo corona, nosotros queríamos seguir siendo súbditos de España. ¿Alguien les contó eso en algún momento? Leamos un poquito, no de la historia ideologizada, no de la historia edulcorada, leamos la historia contada por historiadores que tienen un poquito más de seriedad y que en base a documentos de la época nos pueden contar que el ejército español que peleó por España en territorio peruano en contra del ejército de San Martín y el ejército de Bolívar, era conformado 80-90% por peruanos que no querían la independencia. Entonces, claro, nacimos mal, o sea, desde el inicio nacimos a la mala, pues, o sea, nos impusieron una independencia. Obviamente, pues, si ya se habían independizado en el sur, se habían independizado en el norte, lo último que querían países que habían tenido 200, 300 años de yugo de otra potencia, la querían tener cerca, ¿no? Querían votarla ya fuera de acá, largo. Entonces, el que estuviera en el Perú era un peligro para su propia seguridad interna. ¿Alguien nos contó la historia de esa manera? ¿Qué queremos como país? ¿Cómo nos visualizamos como país? Hoy día repetimos, somos un país de todas las sangres, y efectivamente, y deberíamos repetirlo más, porque somos un país de todas las sangres. Somos un país en el que tan peruano es el gringo de ojos azules como la persona de origen indígena. Todos somos peruanos, por igual, o sea, no es que unos valgan más que otros, no es que unos sean los legítimos y otros los invasores, señores. Nuestro país es uno y nuestro país está conformado por todos los que hemos nacido en esta bendita tierra. No importa quién haya sido nuestros padres, nuestros ancestros,
¿De qué hablamos cuando hablamos de eso? ¿De qué color de piel? ¿Me estoy preocupando del color de piel en el siglo XXI? Pues les cuento que sí. Lamentablemente hay montones de peruanos equivocados todavía se siguen preocupando por el color de piel. Entonces la primera política es, oye, construyamos nuestro país, construyamos una nación. Cuando vienen estas épocas electorales, lo que vemos da pena, porque lo que vemos es odio visceral entre peruanos, pero visceral. No es simplemente, oye, bueno, vamos a ambos, tú quieres lo mejor para, para el país, agrupación política, yo también quiero lo mejor para el país, vamos a ver quién convence al electorado, pero con respeto, porque yo sé que tú quieres lo mejor para el país, al igual que yo, solamente que tenemos visiones diferentes, mecanismos diferentes, caminos diferentes. Pero si yo te veo a ti como el enemigo en casa, eso no es un proyecto país, eso no es una nación. En cualquier país democrático, civilizado, una vez que acaban las elecciones, lo primero que se hace es que el candidato que ha perdido no solamente va y presenta sus saludos al candidato que ganó, sino que le ofrece todo el apoyo y todos los cuadros del partido para gobernar y para sacar adelante el país. Porque el país es de todos. Tus ideas, las que ganaron esta vez, lo respetamos. Pero no estoy, pues, en el plan de destruir, destruir, destruir. ¿Por qué nos está sucediendo esto? Porque no tenemos un proyecto común de país, porque no tenemos una historia común siquiera. Hay la historia del odio y el resentimiento. Hay la historia del odio y el resentimiento por el otro lado, que si no hemos desarrollado por culpa de quién es. Por la gente que tiene plata. Y claro, les preguntas a la gente que tiene plata y dicen, por estos flojos, vagos, haraganes. Oye, Dios santo, ¿cuál es nuestro proyecto común? ¿A quién le toca desarrollarlo? ¿No debería haber una política nacional? Construyamos una nación, tengamos líneas de actuación, veamos cómo hacer para que la gente a nivel nacional comience por algo básico. ¿Cuántos escuchamos? Les digo, yo tengo los grupos, ya a mi edad tienes los grupos de la universidad, los grupos de la maestría, los grupos del colegio, yo estudié, además yo he crecido en provincias, les he dicho, entonces yo he estudiado en colegios de provincias, he estudiado en colegios de Lima, tengo mi grupo con quienes estudié en la provincia, con mi grupo con quienes estudié en Lima, y es increíble el diálogo de sordos que se puede generar en época, ante cualquier actividad del país. O sea, todos somos dueños de la verdad, todos tenemos nuestra verdad y no tenemos ni siquiera la más mínima capacidad de leer lo que el compañero, el colega está colgando. Y solamente veo aquellas ideas que están soportando lo que yo estoy diciendo. Y aquel que piensa diferente, pues ese es mi enemigo. Mis grupos se han partido a raíz, no de las últimas elecciones, ya se habían partido de las elecciones pasadas. ¿No? O sea, cada vez que los grupos se parten por la intolerancia. ¿Eso está bien? ¿Eso es construir país? Y se los digo hablando de grupo chiquito, la gente que estudió junta, que ha crecido junta, se parte por estas cosas. He visto familias que se han partido por estas cosas. ¿Qué país construimos? Primera política que no tenemos y debería haber. Oye, construye país pues primero. Segunda, lo que les he venido diciendo en la conferencia del martes y del miércoles. Tengamos política, porque no tenemos política. Lo que tenemos es una chapuza. Tenemos cualquier cosa menos política. Tenemos la demagogia pura y dura. Tenemos el populismo puro y duro, de derecha, de izquierda, de centro, lo que quieran. Pero política, en términos del bienestar común, en términos de la buena gestión de la ciudad, en términos de vivir en comunidad, eso no hay. Eso no hay. Hace rato que fue destruido. Y se retroalimenta cuando decimos los políticos son corruptos, los políticos son mentirosos, los políticos son ladrones, ¿no? Un político no sirve, o los chistes de humor negro, ¿no? O sea, que hacen sobre los políticos, retroalimentamos una leyenda de que lo político es malo. Y si lo político es malo, la gente buena no quiere entrar en política. Y mientras que la gente buena no entre en política, mientras la gente buena no se comprometa, pues el asunto va a estar cada vez peor. Hay que revalorar la actividad política. Tenemos que contar con una democracia que se basa en partidos y no en personalismos ni personalidades. Dejemos de estar buscando reyes, dejemos de estar buscando los héroes y comencemos a buscar ciudadanos que sepan vivir en ciudadanía. No tenemos política, no hay política en el Perú. Lo que hay, cualquier cosa, politiquería. ¿Dónde está el debate? O sea, la política es debate, esencialmente debate. En el Congreso, otros países se llama parlamento porque se parla, no se escucha nada. Han visto cuando transmiten las sesiones del Pleno a través de la televisión. Es cualquier cosa, o sea, absolutamente cualquier cosa.
Cuando un congresista está hablando, el resto está tuiteando, está escribiendo, tengo otras, ni siquiera se escuchan entre ellos, ¿no? Es una parodia de la política lo que estamos viviendo, no es política, y no se confundan, no es que lo político sea malo, es que no tenemos política, y si no tenemos política porque no queremos entrar en política, porque no queremos hacer política, porque no queremos hablar siquiera de política, vamos a estar condenados a tener esta parodia, este sainete, esta comedia, drama, con la que venimos cargando ya desde hace varios años. Entonces sí, deberíamos tener política. Y eso hay que construirlo a partir de poner objetivos, de caminar hacia esos objetivos, de generar una estrategia. O sea, estas cosas no se cambian en un año ni en dos. Por eso digo que hay una política, hagamos política, tengamos política. Una política que falta el civismo. Tenemos que vivir en paz con nuestro entorno. Con el entorno humano nos odiamos, con el entorno urbano detestamos la ciudad, porque la ciudad la destruimos constantemente, la ensuciamos constantemente, la irrespetamos constantemente, no respetamos ninguna regla de la ciudad, ni de tránsito, la gente cruza por el medio de las pistas, los carros hacen lo que quieren, pisan el crucero peatonal. Hoy día que está de moda el tema de las bicicletas, los scooters, son peores que lo que en mi época llamaban las combis asesinas. O sea, el nuevo combi asesino se llama ciclista, se llama scooter. Se meten, se tiran, se meten en sentido contrario, hacen lo que les da la reverenda gana. En lugar de ir a mejorar el sistema de tránsito, en lugar de ser una alternativa saludable para el transporte, se han convertido en parte de la mediocridad que circunda nuestras ciudades. Un elemento más de problema. Civismo no hay. Civismo parte del respeto al otro. Si no nos respetamos, ¿no? Porque me subí en una bicicleta, ahora me creo un ser superior. Es que yo sí cuido el ambiente. Ay, como yo cuido el ambiente y yo soy un ser superior, tengo derecho a hacer las pachotadas que hago cuando me tiro a la pista y no importa un pepino lo que estoy haciendo. Y el entorno ambiental, oigan, o sea, no lo digo yo, lo dice la humanidad. O sea, tenemos que preocuparnos un poquito más de nuestra relación con la naturaleza. Entonces es un trípode, una vida cívica, una cultura cívica, ¿no? Es un banquito de tres patas. ¿Cómo me relaciono con respeto entre los demás? ¿Cómo me relaciono con mi entorno urbano, con lo que es de todos? ¿Y cómo me relaciono con el entorno ambiental? Y la base de todo esto es la moral. Moral no entendido como la moralina, de me vas a dar un discursito bonito, no señor. Es un comportamiento correcto. No es correcto que pises la cebra peatonal cuando estás con un vehículo. No es correcto que si estás en moto expongas tu vida y la de todos los demás haciendo malabar y medio. No es correcto que si estás en bicicleta vayas en sentido contrario, no respetes los semáforos, te adelantes al carro, hagas lo que te dé la gana. No es correcto. Y si no podemos entender eso, estamos mal. La cultura cívica. Y no estoy hablando de que regrese la educación cívica a los colegios. Bueno, yo tuve educación cívica, señores, y mi educación cívica fue marchar. La hora de cívica me sacaban al patio con todo mi salón y nos pasábamos a marchar. Marcha de banderas y a marchar. Una hora marchábamos por el país. Mientras con más gallardía marchemos, más queremos a nuestro país. Eso fue con lo que me lavaron el cerebro cuando era niño. ¿Qué cosa es ser educado, ser un buen ciudadano? Saber marchar. Claro, yo crecí en la época del gobierno militar, pero ¿cuál es ese compromiso real que tenemos como país con el civismo, que viene desde las cosas chiquitas, ¿no? O sea, ¿cómo es que hoy día viene la educación popular? La educación popular viene a través de los programas de televisión, nos guste o no nos guste, es a través de la media que popularmente generamos una cultura pop, o sea, una cultura popular. Pregunto, ¿han visto ustedes alguna mañana alguno de los programas matutinos de la televisión, los fines de semana, los programas de espectáculos? ¿Será que ya estoy viejo y me estoy escandalizando? No, no me estoy escandalizando y tampoco soy viejo, señor. Pero sí creo que la cultura del actuar correctamente, ese solo salto sería un salto cuántico para los peruanos. Respetarnos, vivir en paz con nuestra ciudad, querer a nuestra ciudad, querernos y por lo menos respetarnos entre nosotros los peruanos puede ser algo que realmente comience a generar esa casa bonita, porque esa casa la vamos a generar siempre y cuando seamos lo suficientemente capaces de tener una nación, la casa, ¿no? Tener política, reglas en la casa, civismo, comportarnos bien en la casa y finalmente, nuestra casa es una casa muy grande, una casa que tiene que estar descentralizada, una política verdadera,
de descentralización, no lo que tenemos actualmente, que es cualquier cosa. Un país descentralizado de verdad es un país que, para empezar, tiene regiones viables. Les cuento que los departamentos no son viables. Un solo departamento no puede generar desarrollo, no puede. No tiene los medios, no tiene el tamaño, no tiene el poder, no tiene los recursos para poderlo hacer. No podemos seguir con 26 gobiernos regionales. Es un absurdo. Lo único que hemos hecho es atomizar la gestión del país. Divide y reinarás, decía el príncipe de Maquiavelo. Divide y reinarás. Pareciera ser pues que el enemigo ha venido acá a descentralizarnos, nos ha dividido, nos ha atomizado. ¿Y saben qué es lo peor? Lo peor es que el barrio quiere ser distrito. El distrito quiere ser provincia. Revisen en la página web del Congreso la cantidad increíble de proyectos de ley que hay para crear nuevos distritos, para crear nuevas provincias. Porque creemos que de esa manera, atomizadamente, vamos a tener más, vamos a ser mejores. Es pensamiento todavía monárquico, de la monarquía, cuando habían los condes, porque tenías un condado era una extensión de tierra. Los marqueses, porque tenías tu marquesado, que era otra extensión de tierra. Los príncipes, que tenías el principado, otra extensión de tierra. Nos creemos más por cuanta nuestra tierra sea independiente. Pues soy del distrito tal, con mucho orgullo. Voy a hablar de Lima, les pido perdón a la gente del interior del país, pero Lima nunca va a desarrollar mientras tenga 50 alcaldes, 2 alcaldes provinciales y 42 alcaldes distritales de Lima y 6 alcaldes distritales de Callao. Jamás va a desarrollar mientras tengamos 50 alcaldes. Una ciudad es un alcalde. No, pero ¿y mi barrio? Oye, ten el alcalde delegado, pero del propio grupo que está gobernando, para que exista una unidad. La ciudad es Lima Callao. Es una sola ciudad, no son los pedacitos que la componen. Debieran haber reglas que estén pensadas en la ciudad, pero no la hay, pues. No lo hay, ni lo queremos hacer. El miraflorino se siente orgulloso de ser miraflorino, lo mismo que el de San Isidro, lo mismo que el de Breña, lo mismo que el de Miraflores, etc. Entonces, claro, mientras cada uno tenga su propio cotito de poder, porque eso no es descentralización, tener mi coto de casa, mi propio principado, eso no es descentralización, eso es atomización. Y mientras el país esté atomizado y siga en serio proceso de atomización, porque hoy día hay un gran riesgo, les cuento, hay más de 2.000 municipios de centro poblado, que es un concepto que se inventó en la ley orgánica de municipalidades para generar una atención directa a las necesidades de la población. Pero en ningún momento se pensó en autonomía. Tenían que depender de una unidad territorial más grande. Bueno, ya hay proyectos de ley en el Congreso para que estos centros poblados también tengan autonomía. Y yo pregunto, ¿y de qué van a vivir? No, pues voy a estirar la mano para que el gobierno central me dé mi parte. Bueno, tu parte es lo que genera tu zona. Y si tu zona no genera nada, tu zona es nada. O sea, tu parte es nada. Y si no entra eso en tu cabeza, lo único que estamos sembrando es nuevamente odio y resentimiento. El país es uno solo. Debe ser administrado descentralizadamente. No somos Estados Unidos de Perú, en que cada país se ha juntado y ha creado algo más grande, ha creado una federación. No, señor, somos un solo país, la Constitución lo dice con claridad, república unitaria, pero que tiene su administración descentralizada. Descentralizar la administración significa poder generar bienes y servicios a la población directamente de la manera más cercana posible y de la manera más eficaz y eficiente posible. No significa hacer lo que me da la gana porque soy un distrito, porque soy una provincia, porque soy una región. Una política real de descentralización tiene que empezar por construir regiones viables. ¿Viables en qué sentido? Que ellas puedan ser ejes de desarrollo. No es ser viable estirar la mano al Lima y decirle al Lima, manténme. No, pues eso no está bien. El modelo, este mapa que ven acá de los actuales departamentos es viable, porque cada uno de estos colorcitos de estos departamentos no tiene la capacidad por sí mismo de generar el desarrollo que queremos para todos los peruanos. Tenemos que integrarnos, tenemos que generar macroregiones. Hacia eso es hacia lo que deberíamos ir. Un país gobernable, un país viable, pero antes que cualquier otra cosa, un país, una nación, en donde todos podamos tener un espacio de desarrollo. Muchas gracias por su atención. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.